mujer apache se cuela en la cama de un ranchero para entrar en calor, y lo que él vio le hizo detener el corazón. Antes de adentrarnos en la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El viento había soplado con fuerza toda la tarde, silbando sobre las llanuras abiertas de Wyoming y filtrándose por las rendijas de la cabaña de Gage Hollis. La construcción era antigua, levantada antes de la guerra, con huecos que ni el mejor barro lograba tapar. A esas alturas, él ya estaba acostumbrado a aquel murmullo. Llevaba 3 inviernos en esas tierras, dedicado casi por completo a vivir en soledad. La mayoría de las noches permanecía en la mesa, arreglando sogas, fumando o leyendo a la luz de una lámpara, hasta que el cansancio lo vencía. Pero esa noche se había acostado temprano. Las nubes se habían cerrado al atardecer, y presentía que la temperatura caería en picada después de la oscuridad. Gage se recostó en el catre junto a la pared con un brazo bajo la cabeza y el otro colgando la mano cerca de la carabina, que mantenía al alcance. El sombrero descansaba sobre su rostro, aunque los ojos seguían abiertos. Rara vez conciliaba el sueño tan pronto. Dormir nunca le resultaba sencillo. Los años de vida dura lo habían dejado así, ligero de sueño, alerta ante el menor ruido. En Tennessee esa costumbre le había salvado más de una vez. Ahora solo le servía de compañía en una casa demasiado silenciosa, cuando el viento cesaba. Tenía 39 años, el cuerpo endurecido por las faenas y los inviernos largos. Su chaqueta de trabajo, que alguna vez fue de un azul vivo, estaba gastada y con remiendos en los puños. Las botas reposaban junto a la puerta y el revólver colgaba de una estaca siempre a mano. Su vida en el rancho era simple: reparar cercas, cuidar el ganado, recorrer los linderos una vez por semana y abastecerse cuando era necesario. No esperaba visitas ni conflictos, no a esa distancia del pueblo. Por eso el ruido lo hizo incorporarse de golpe. Primero fue un roce leve, pasos apenas perceptibles fuera de la puerta, pero no era el viento. Sabía distinguir el empuje del aire del peso de un cuerpo. Se quedó inmóvil, cada músculo en tensión, atento. El sonido volvió un crujido suave en las tablas del porche. Gage bajó las piernas del catre y aferró la carabina. No la levantó de inmediato, solo apoyó el cañón en las rodillas y aguardó. La tranca no sonó, la puerta no se abrió de golpe. En cambio, después de una pausa en la que incluso el viento pareció detenerse, la madera se dio con un chirrido casi imperceptible. Alguien había entrado. Gage se puso de pie, los pies descalzos sobre el suelo helado. «¿Quién anda ahí?», preguntó. Nadie contestó. Avanzó lo justo para alcanzar la lámpara en la mesa, encendiendo un fósforo con un chasquido seco. La luz se extendió por la habitación, proyectando sombras largas. Fue entonces cuando oyó el leve crujido del catre a sus espaldas. Giró de golpe la carabina a medio alzar y vio una silueta bajo la manta. Alguien, no una mujer, se había deslizado en su cama en un abrir y cerrar de ojos. Ella estaba acurrucada en el borde, de espaldas a la pared, como un animal acorralado. El pulso de Gage se aceleró. «Sal de ahí», dijo con voz grave y firme. La joven se estremeció, pero no se movió. La luz reveló un rostro de piel cobriza, no mayor de 24 años. Apache lo delataba, el largo cabello negro cayendo desordenado sobre los hombros y el corte afilado de las mejillas. Iba descalza. Los pies estaban agrietados y ampollados con un tobillo hinchado. Su vestido, si aún podía llamarse así, se abría en jirones por el frente, dejando entrever la hendidura del pecho y la suciedad que le marcaba el cuello. La falda se rasgaba alto en un muslo con manchas de sangre seca. Olía a humo y sudor, como si hubiera huido durante días. Por un instante el impulso de Gage fue levantarla y echarla al frío. Esa era su casa, su refugio, el único lugar que sentía suyo. No podía permitir que una desconocida entrara y se metiera en su cama como si le perteneciera. Pero ella no habló, no imploró, ni siquiera intentó cubrirse. Solo lo miró con esos ojos oscuros, sin ruego ni desafío, esperando su decisión. Aquello lo detuvo. Si hubiera suplicado, él habría podido endurecerse. Si hubiera mentido, tal vez se habría vuelto de hielo. Pero no. Ella aguardó callada y tensa, los hombros recogidos, como lista para huir si él avanzaba demasiado rápido.
Gage murmuró una maldición entre dientes bajando la carabina. Cruzó la aviación, tomó una manta de lana extra y se la lanzó con un gesto más brusco de lo que pretendía. «Quédate ahí», dijo con rudeza. «No me toques». Ella atrapó la manta con manos temblorosas, la envolvió en torno a su cuerpo y se encogió aún más contra la pared. Gage regresó a la mesa, apagó el fósforo y dejó que la lámpara ardiera tenue. Se sentó en el borde del catre, la carabina sobre las rodillas durante un largo rato, mirando la estufa apagada, escuchando el viento y la respiración de ella. Lo que sentía no era miedo, era algo más difícil de nombrar. Sabía que traía problemas. Nadie aparecía así sin un motivo que pudiera atraer a otros hombres hasta su puerta. Podía decirle que se marchara al amanecer, desentenderse y volver a la soledad que lo había mantenido a salvo. Pero la imagen de esos pies destrozados y los moretones en sus brazos no lo dejaba en paz. Pero el recuerdo de sus pies agrietados y de los moretones en sus brazos no lo dejaba en paz. Fuera lo que fuera de lo que huía, ya la había llevado al límite y él no podía ser quien terminara de quebrarla. Cuando por fin volvió a recostarse, lo hizo con el rifle al alcance de la mano, cada sentido, alerta, escuchando cada respiro de ella, hasta que el viento terminó por cubrirlo todo. El sueño no llegó con facilidad, y por primera vez en años, Gage Hollis no estaba seguro de desearlo. La mañana amaneció gris y cortante, una luz que hacía ver todo aún más helado. Gage despertó antes de que el sol asomara por completo, como era su costumbre. Por instinto sus ojos fueron primero al extremo del catre. Ella seguía allí, una figura pequeña bajo la manta. El cabello oscuro le caía en mechones desordenados sobre el rostro. Por un momento pensó que quizás se había escabullido durante la noche, pero luego la vio moverse soltando un leve murmullo mientras se arropaba mejor. Gage bajó las piernas del catre y se puso de pie con las articulaciones tensas tras una noche de duermevela. Caminó hacia la estufa, removió las cenizas y encendió una llama débil antes de bajar la cafetera de lata. El sonido familiar del agua golpeando el metal llenó el silencio, dándole un ancla de normalidad. Necesitaba esa rutina. Cuando el aroma del café impregnó la habitación, ella se incorporó despacio, siempre abrazada a la manta. Sus ojos lo buscaron de inmediato, atentos pero sin sobresalto. «Todavía estás aquí», murmuró él, más para sí mismo que para ella. Ella no contestó. Gage sirvió 2 tazas, colocó una sobre la mesa cerca de donde ella estaba y se llevó la otra a la silla. «Está caliente», dijo. Ella dudó, luego se descubrió lo suficiente para arrastrarse hacia la taza. Al posar los pies en el suelo, él notó su gesto de dolor. De cerca las plantas estaban rajadas y amoratadas, con algunos cortes tan profundos que podían volver a sangrar. «Siéntate de nuevo», ordenó con voz más dura de lo que pretendía. «Te lastimarás más». Ella se detuvo y se recogió otra vez en la manta. Gage exhaló despacio, dejó su taza y se levantó. Hurgó en el baúl junto a la pared hasta dar con una pequeña lata de ungüento que usaba para las rozaduras del ganado. Se agachó frente a ella, dejó el frasco entre ambos y señaló sus pies. «Quédate quieta», indicó. Ella al principio no se movió, solo lo observó con esa mirada penetrante e imposible de leer. Pero luego adelantó los pies desde debajo de la manta. Gage trabajó en silencio, aplicando la pomada en las heridas más profundas y cubriéndolas con tiras limpias de una camisa vieja. Su piel estaba helada tanto que él podía sentirlo a través de los callos de sus manos. Cuando terminó, guardó la lata. «Hoy te quedas adentro», dijo. «Deja que sanen». Ella no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Gage preparó una olla de frijoles y colocó un plato frente a ella. Al principio comió con cautela, como sin saber si era para ella, pero pronto aceleró al comprobar que nadie se lo quitaría. Al terminar, empujó el plato hacia él y murmuró: «Naya». Gage la miró. «Mi nombre», aclaró tocándose el pecho. Él asintió una vez. Gage repitió ella en voz baja, probando el sonido. El resto del día transcurrió en un silencio expectante. Gage salió a revisar el ganado, clavó de nuevo las tablas sueltas del granero y cortó más leña.
Cada vez que volvía, ella seguía allí, primero sentada junto al fuego y después en el suelo con su costurero improvisado. Había encontrado un desgarrón en su vestido y lo estaba cerrando con puntadas torpes pero firmes. Gage se apoyó en el marco de la puerta observando. El corpiño ya estaba unido, aunque seguía abriéndoselo bastante como para mostrarle un poco del cuello. El barro se había desprendido de su piel, dejando marcas tenues como pintura de guerra en los brazos. ¿De dónde vienes?, preguntó por fin. Ella no levantó la vista. Del sur, respondió al cabo de una pausa, con acento marcado, pero claro. ¿Te siguen? Su aguja se detuvo en el aire. Dio un leve asentimiento. Gage sintió como la inquietud en su pecho se hacía más honda. Tal como imaginaba, traía problemas. «Puedes quedarte por ahora», dijo despacio. «Pero si ellos vienen, harás lo que yo diga». «Entiendo». Ella lo miró un momento largo y luego asintió. Esa noche Gage le cedió el catre y se acomodó en el suelo cerca de la puerta, el rifle siempre a mano. Aún no confiaba del todo, pero tampoco podía echarla al frío con los pies destrozados y hombres quizás tras sus pasos. Cuando se acostó, escuchó su respiración tranquila y pareja bajo la manta, y contra todo instinto sintió que la tensión en su pecho se aflojaba. Por primera vez en mucho tiempo la cabaña no se sentía tan vacía. El viento amainó durante la noche, dejando un amanecer helado y un cielo pálido cuando Gage se levantó. Se movió en silencio para no despertarla, avivó el fuego y salió con su café a vigilar el horizonte. El corral estaba tranquilo, solo el ganado amontonado cerca de la cerca. Ninguna huella, ningún jinete. Por ahora estaban solos. Al volver, Naya ya estaba sentada en el catre, la manta sobre los hombros. Se había trenzado el cabello de manera sencilla y esa mañana parecía menos una sombra. Sus pies seguían vendados, pero había logrado lavar la mayor parte de la tierra de su rostro y brazos con el agua del balde. «Puedes usar más agua si la necesitas», señaló Gage indicando el cubo. Ella lo miró, luego vertió un poco en sus manos y lo pasó por el cuello y la clavícula. Su piel morena mostraba moretones que empezaban a tornarse amarillos. Gage apartó la mirada concentrándose en la olla de frijoles que había sobrado de la noche, aunque la imagen de ella quedó grabada en su mente. Después del desayuno, volvió a revisar sus pies. Los cortes se estaban cerrando, pero seguían tiernos. «Podrás caminar un poco», dijo. «No lejos». Ella asintió, y para sorpresa de Gage, comenzó a ayudar con las faenas del día. Al principio, cojeaba con fuerza, pero se negó a sentarse. Llevó leña menuda a la estufa, barrió el piso con una escoba corta que halló junto a la pared, y acomodó los pocos trastes limpios en el fregadero. Gage la observó un momento, el martillo aún en la mano, tras ajustar una bisagra floja de la puerta. «¿Has hecho esto antes?», comentó al fin. Ella lo miró. «Trabajar, cuidar un sitio», aclaró él. Ella apretó los labios. «Familia». Ya no dijo con sencillez y volvió a su labor. Aquello era más de lo que había compartido antes. Gage sintió que algo cambiaba dentro de él. Comprendió que lo que la había obligado a huir no solo la había golpeado ni dejado descalza, sino que le había arrebatado a todos los suyos. Más tarde, cuando el sol estuvo alto, ella se agachó cerca del fuego para coser de nuevo. Esta vez, no era su vestido, sino una de las camisas de Gage, reparando una manga que el alambre de púas había rasgado días atrás. Gage se quedó en el marco de la puerta mirando sus manos trabajar. Las puntadas eran desparejas pero firmes, y fruncía el ceño cada vez que la aguja se atascaba. «¿Sabes coser bien con aguja e hilo?», preguntó sin pensarlo. Ella se encogió de hombros. «Mi madre me enseñó no muy bien», admitió, mostrando la costura torcida. «Servirá», respondió Gage, sorprendiéndose de casi sonreír. El día continuó así tranquilo, pero no con el silencio tenso de antes. Ella comenzó a moverse por la cabaña como si fuera suya, aunque no se alejaba mucho del fuego. Al caer la tarde, Gage ensilló el caballo para revisar el cerco del norte. Naya se quedó en la puerta siguiéndolo con la vista. «Quédate adentro», indicó él. «Cierra bien hasta que regrese». Ella frunció levemente el ceño y luego asintió.
Cuando volvió 1 hora después, la lámpara estaba encendida y la puerta atrancada tal como le había pedido. Ella la abrió apenas oyó su voz y retrocedió para que entrara. Una olla de frijoles se calentaba en la estufa. Había alimentado el fuego sin que nadie se lo pidiera. Comieron juntos en la mesa sin hablar mucho, pero pasándose la sal y el pan con naturalidad. Se sentía distinto. Después Gage sacó su rifle y comenzó a limpiarlo sobre la mesa. Naya se sentó en el suelo con las piernas cruzadas observándolo con calma. Pasado un rato preguntó: ¿vendrán hombres? No hoy, contestó Gage, pero si llegan lo sabré. Ella asintió una sola vez y calló largo tiempo. ¿Por qué te buscan?, inquirió él por fin con voz serena. Sus ojos se alzaron para encontrar los de él. No me quieren, respondió. Quieren llevarme de vuelta. ¿Tu tribu?, preguntó. Ella dudó, luego negó con la cabeza. Hombres blancos no, mi gente. Eso explicaba el miedo en su mirada la noche que se deslizó bajo su manta y por qué no había regresado al sur. Te quedarás aquí hasta que sanen tus pies, afirmó Gage. Después veremos. Algo en los hombros de ella se relajó. Se envolvió en la manta y se acercó más a la estufa. Por primera vez desde que llegó Gage, notó una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Más tarde, cuando apagó el fuego, ella no se recostó de inmediato. Permaneció cerca de las brasas cociendo hasta que el sueño la venció. Cuando al fin se acostó, no se apartó tanto de él como antes. Gage quedó despierto oyendo el viento y la respiración suave de Naya. Para un hombre que llevaba años con solo el ganado y el silencio por compañía, resultaba extraño tener otra presencia en la cabaña, pero ya no lo sentía como una invasión. Era el inicio de algo que todavía no sabía nombrar. Al día siguiente, el amanecer fue claro, pero de un frío que mordía. La escarcha cubría los abrevaderos y la hierba baja. Gage se levantó temprano como siempre y encontró a Naya ya despierta sentada en el borde del catre, con la manta sobre los hombros. Había contemplado las brasas apagarse, los ojos perdidos en la distancia. ¿Dormiste?, preguntó Gage mientras se calzaba las botas. Ella se encogió de hombros y lo miró. Lo suficiente, dijo con voz baja pero más firme. Él asintió y se ocupó del café. Mientras servía, sacó un poco de cecina y la última pieza de pan colocándolas en la mesa. Ella se sentó frente a él sin que se lo pidiera en lugar de quedarse apartada. Un gesto pequeño pero que Gage advirtió. Tras desayunar volvió a revisar sus pies. Las heridas cerraban bien la hinchazón, casi había desaparecido. Caminarás mejor hoy, comentó asegurando de nuevo las vendas. Ella le dedicó una leve sonrisa. Bien, respondió. Pasaron la mañana trabajando en silencio. Gage partió leña afuera mientras Naya juntaba los trozos pequeños en una pila ordenada junto a la estufa. Cuando regresó, la encontró limpiando la mesa con un trapo húmedo y acomodando las pocas herramientas y provisiones en los estantes. Ya no solo mataba el tiempo. Estaba haciendo suyo aquel lugar. Ella estaba acomodando cada rincón, apropiándose poco a poco de aquel espacio. Al mediodía, Gage ensilló el caballo y le hizo una seña. Ven conmigo a dar una vuelta despacio solo hasta el potrero del sur. Ella vaciló un instante, luego asintió y lo siguió afuera. Con cuidado de no lastimar sus pies, él la ayudó a subir detrás de la montura y cabalgaron bajo un cielo azul pálido. El viento era frío, pero ella se mantuvo erguida, sujetándose con suavidad de la chaqueta de Gage. Gage aprovechó el paseo para revisar el cercado, deteniéndose una vez para tensar un alambre flojo. Nia guardó silencio, escudriñando el horizonte como si supiera vigilar cualquier movimiento. Al regresar a la cabaña preguntó: «¿Ningún hombre?» «No hoy», contestó él. Ella pareció relajarse, aflojando las manos que lo sostenían. Ya de vuelta, lo ayudó a quitar la silla al caballo. Llevó la manta hasta el cerco y la sacudió para quitarle el polvo. Sus movimientos eran firmes, ahora menos cautelosos, y Gage se sorprendió mirándola más de lo debido. Esa noche, después de cenar, la cabaña estaba tibia con el fuego, y olía a frijoles y a humo de leña. Gage se sentó a la mesa para limpiar su revólver. La tarea era tan habitual que su mente se dejó llevar.
Pensó en cómo ella había montado el caballo esa tarde, en cómo observaba el vídeo como memorizando cada rincón. Había supuesto que en cuanto pudiera caminar se iría, pero no lo había hecho. Seguía allí. Cuando guardó el arma y se volvió, la encontró sentada en el catre con las rodillas al pecho observándolo. «Deberías estar junto al fuego», comentó sorprendido. Ella negó despacio. «No tengo frío». Gage permaneció quieto un momento antes de cruzar la estancia y sentarse al borde del catre. El aire entre ambos estaba cargado, tranquilo pero lleno. «¿Piensas quedarte?», preguntó al fin. Nia bajó la vista largo rato antes de mirarlo. «Si puedo», dijo, sin rodeos. Gage exhaló lentamente. Algo dentro de él se aflojó al escucharla. «Entonces te quedas», respondió. La comisura de sus labios se elevó apenas la sombra de una sonrisa que él no le había visto antes. Ella se inclinó un poco más, todavía con cautela, como esperando que él la detuviera. Gage no lo hizo. Cuando su cabeza descansó en su hombro, él permaneció inmóvil dejándola estar. El fuego chasqueaba en la estufa y el viento hacía vibrar las contraventanas. Pero por primera vez, Gage no sintió aquella vieja tensión en el pecho. Cuando ella al fin se apartó para acostarse, él no tomó el catre para sí, sino que se quedó sentado hasta que ella se durmió escuchando el ritmo suave de su respiración. Luego avivó el fuego y se recostó a su lado, dejando un espacio respetuoso, pero lo bastante cerca para sentir el calor de otro cuerpo. Esa noche el sueño lo alcanzó con facilidad, y por primera vez, desde su llegada, Gage no soñó con soledad ni con recuerdos de guerra. Durante esa semana los días se templaron lo justo para ablandar la tierra, mientras las noches volvían a endurecerla. La cabaña olía a tierra húmeda y humo, y Gage mantenía el fuego encendido más tiempo para ahuyentar el frío. Cada amanecer encontraba a Nia despierta sentada junto a la estufa con la manta en los hombros. El cabello suelto le caía por la espalda. Ya se movía con decisión sin esperar que él le dijera qué hacer. Barría el piso, aireaba la ropa de cama y apilaba la leña antes de que él se calzara las botas. Una mañana, mientras ella escurría el trapo con el que había limpiado la mesa, Gage se sorprendió simplemente mirándola la curva de su espalda, el vaivén del cabello al inclinarse. Giró enseguida, se puso el abrigo y salió para despejar la mente. El patio estaba húmedo, el lodo pegándose a sus botas mientras revisaba el cerco. Cada poste le recordaba que el mundo afuera no había cambiado. Allá seguían los hombres que tal vez la buscaban. Y si aparecían, la pelea sería también suya. Al volver, la encontró junto al fuego cosiendo un parche en la rodilla de su pantalón de trabajo. Ella levantó la vista y por primera vez él no vio miedo en su rostro. «Trabajas demasiado», dijo ella en voz baja. Gage soltó un gruñido breve que pudo ser una risa. «Alguien tiene que hacerlo». Sus labios dibujaron una ligera curva y continuó con la aguja. Aquella noche, tras la cena, Gage afilaba su cuchillo mientras Nia se cepillaba el cabello frente al fuego. Lo había lavado y le caía húmedo y brillante por la espalda. La cabaña se sentía demasiado callada. «¿Has pensado en irte?», preguntó de repente, sorprendiéndose a sí mismo. Nia detuvo la mano. Giró la cabeza para mirarlo. «¿A dónde?». «Al sur, tal vez buscar lo que quede de tu gente». Ella bajó la vista. «No queda nadie», susurró. Todos se fueron. Gage dejó el cuchillo a un lado. «Entonces quédate aquí hasta que decidas otra cosa», dijo. Ella asintió una sola vez, como si eso bastara, y volvió a peinarse las puntas. Cuando llegó el momento de apagar el fuego, Gage dudó antes de extender su cama en el suelo. Desde su llegada siempre le cedía el catre, pero algo en su mirada lo hizo detenerse. «Puedes ocupar el catre», indicó por fin señalándolo. Nia negó despacio y luego hizo algo que nunca antes había hecho. Se levantó, cruzó el catre y se sentó a un lado dejándole sitio. Gage se quedó inmóvil. Un momento después apagó la lámpara, dejó el revólver a mano y cruzó la habitación. Gage se recostó en su lado del catre, con cuidado de no rozarla. El aire entre ambos parecía cargado de electricidad. Hacía un calor extraño a pesar del frío que se colaba por las paredes de la cabaña. Al poco tiempo, Nia se movió bajo la manta girando hacia él. Su mano rozó su brazo tan ligera como un soplo.
El corazón de Gage latió con fuerza, pero no se apartó. «Estás a salvo», susurró ella tan quedo que casi no lo oyó. Gage giró la cabeza hacia ella, viendo sus ojos a la tenue luz de la estufa. «Tú también», respondió, y permanecieron así largo rato. El silencio entre ellos ya no pesaba, sino que estaba lleno de algo que él no sentía desde hacía años. Cuando por fin se durmió, el sueño fue profundo y sin sueños. Y al despertar, antes del alba, ella seguía allí lo bastante cerca para que sus hombros se tocaran bajo la manta. El día comenzó en calma. Gage partió leña mientras Nia preparaba café, y ninguno mencionó lo ocurrido. Pero al llegar la noche, ella no esperó a que él lo invitara, se sentó en el catre, como si ya estuviera decidido. Esta vez, cuando se acostaron, no dejó ese pequeño espacio entre ambos. Gage dejó reposar su brazo en su cintura lento y cuidadoso, listo para retirarlo si ella se tensaba. No lo hizo. Al contrario, se acomodó más cerca su frente, rozando su pecho. Para un hombre que había pasado tanto tiempo solo con sus pensamientos, el simple peso de ella contra su cuerpo se sentía como algo que no sabía que necesitaba. Afuera el viento volvió a soplar golpeando las contraventanas, pero dentro solo se escuchaba el crepitar del fuego y la respiración tranquila de Nia. Y por primera vez, Gage no pensó en los hombres que podrían aparecer por el camino, ni en los años que le había robado la tristeza. Solo pensó en que ella estaba allí eligiendo quedarse. El día siguiente tomó el ritmo de una rutina casi natural. Gage reparó cercas, cortó y apiló leña, y revisó el ganado cada mañana, mientras Nia mantenía la cabaña caliente, preparaba comidas sencillas pero constantes, y remendaba lo que hiciera falta. Cuando él regresaba del frío, ella siempre estaba allí silenciosa pero presente, moviéndose con determinación. Gage no dijo nada sobre compartir el catre. Simplemente se había vuelto parte de su vida. De noche, cuando el fuego bajaba y el viento azotaba las maderas, ella se recostaba tan cerca que él podía sentir su respiración. A veces despertaba antes del amanecer y hallaba su cabello sobre su hombro, su mano junto a su pecho. Ya no se apartaba. Una tarde, tras una jornada de cargar ramas desde el arroyo, Gage volvió cansado y con los hombros entumidos. Nia estaba junto a la estufa cepillándose el cabello. La cabaña olía levemente a estofado y a humo de pino. «Come», dijo ella simplemente, señalando el plato en la mesa. Él obedeció en silencio, mirándola mientras desenredaba los últimos nudos de su melena. Su cabello era más largo de lo que imaginaba, casi hasta la cintura, ahora que estaba limpio y liso. La luz de la lámpara resaltaba el tono bronce de su piel, y el escote de su vestido remendado dejaba ver la suave línea de su clavícula. Al terminar de comer, Gage se sentó en el suelo cerca del fuego para limpiar el lodo de sus botas. Nia dejó el cepillo a un lado y se le unió, sentándose con las piernas cruzadas frente a él. «Estás muy callado esta noche», comentó después de un momento. «Solo pienso», contestó Gage. «¿En qué?», insistió ella. Él vaciló y dijo: «En lo que haré si esos hombres vuelven a aparecer». Su rostro se tensó. «¿Regresan?». Aún no, respondió Gage, negando con la cabeza. «Pero si lo hacen, estaré listo». Ella guardó silencio un largo rato antes de preguntar: «¿Pelearías por mí?». Él la miró, de verdad la miró. En sus ojos no solo estaba la pregunta sobre armas y peligro, sino si podía confiar plenamente en él. «Lo haré», dijo Gage sin titubeo. Algo cambió en el gesto de Nia, algo parecido a alivio. Se acercó un poco más al fuego, dejando que el calor le acariciara la piel. «¿Por qué quedarte?», preguntó Gage en voz baja. «Podrías intentar ir al pueblo o hacia el oeste. Nadie te detendría». Ella negó. «El pueblo no es seguro», dijo. «El oeste tampoco». «Aquí sí». Su mirada se mantuvo firme al pronunciarlo, como dejando claro que no solo había encontrado refugio, sino que lo había elegido. Gage soltó un suspiro profundo. No sabía cuánto necesitaba oír esas palabras hasta ese momento. El fuego chasqueó con fuerza y el cuarto se llenó de un silencio repentino. Nia se inclinó un poco más hasta que el borde de su rodilla rozó la de él. Gage no se apartó. Ella extendió la mano, dudó y le acarició suavemente el dorso.
Los dedos de Gage se cerraron por instinto y antes de pensarlo giró la mano para sostenerla de ella con delicadeza. Ninguno habló por un buen rato. El fuego crujía, el viento gemía contra las contraventanas y el latido de Gage resonaba con fuerza en sus oídos. Entonces Nia se inclinó y lo besó. No fue apresurado ni tímido, solo un beso suave y seguro, con un ligero sabor a humo y al guiso que habían compartido. Gage se quedó inmóvil medio segundo, antes de alzar la mano a su mejilla, la palma áspera y tibia contra su piel. Cuando ella se apartó, respiraba con rapidez, y sus ojos oscuros buscaron su rostro como esperando que él la rechazara. No lo hizo. En cambio, la besó de nuevo, esta vez con calma firme y constante, hasta que ella se relajó bajo su caricia. Cuando al fin se separaron, Gage apoyó la frente en la de ella y soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Debes dormir», murmuró con una voz más áspera de lo normal. Nia asintió tan cerca que su cabello rozó la línea de su mandíbula. Juntos atizaron el fuego y se acostaron en el catre. Esta vez Gage no dejó espacio entre ambos. La atrajo hacia sí permitiendo que se acomodara contra su pecho, mientras él la rodeaba con el brazo. Ella se quedó allí sin vacilar, con la mano apoyada suavemente sobre su corazón. Gage no se durmió de inmediato. Se quedó mirando el techo iluminado por el resplandor tenue de la estufa, pensando en lo que acababa de suceder, en el peso de la promesa que le había hecho de defenderla si aparecían hombres. Al amanecer, salió a revisar el potrero del norte. Fue entonces cuando lo vio, un rastro fresco demasiado hondo para ser de su propio caballo. 2 jinetes habían pasado recientemente rumbo al oeste. Gage se agachó junto a las huellas, la mandíbula apretada. Alguien seguía buscando. Al regresar a la cabaña, Nia alimentaba el fuego. Al verlo, levantó la vista. «Huellas», dijo él sin rodeos. Sus dedos se aferraron al atizador, pero guardó silencio. «Estaremos listos», aseguró Gage con firmeza. Ella asintió con decisión, y cuando él se sentó a quitarse los guantes, ella se acercó y le rozó el hombro con la mano, un gesto callado que le decía que confiaba en su palabra. Esa noche, al acostarse, no hubo dudas. La mañana siguiente amaneció gris y sin viento, una quietud que Gage nunca tomaba a la ligera. Se quedó en el porche con su café observando el horizonte mientras Nia se movía adentro, serena pero constante. Su presencia ya era parte de aquel lugar. La trenza caída sobre el hombro, el cuidado con que acomodaba cada cosa en su sitio. De pronto los ojos de Gage captaron algo a lo lejos en el sendero. 2 puntos apenas visibles sobre la tierra pálida, demasiado lejanos para huir, pero acercándose despacio. Esperó hasta distinguir que eran jinetes. El estómago se le encogió. Se volvió y abrió la puerta. Nia llamó con la voz tensa de quien se prepara para lo que venga. Ella apareció de inmediato, leyendo en su rostro antes de que él hablara. «Hombres, ¿verdad?», preguntó. «2», confirmó él. «Pueden ser los mismos». Por un momento pensó que ella correría a esconderse al fondo de la cabaña, pero no se movió. Solo asintió y dijo: «Me quedo». Gage la miró un segundo largo y luego respondió con otra breve inclinación de cabeza. «Por dentro atranca la puerta cuando salga. No la abras a menos que escuches mi voz». Ella obedeció sin discutir mientras él salía al porche. El aire parecía más frío que una hora antes, un frío que pesaba en la piel. Gage se plantó en el borde del porche, el rifle en las manos. Esperó mientras los jinetes se acercaban. Al llegar al portón, redujeron el paso. Uno de ellos, mayor, con barba recortada y abrigo gastado, alzó una mano en un saludo que no coincidía con la dureza de su mirada. «Buenos días», llamó el hombre. Gage no se movió. «Están lejos del pueblo», respondió. El segundo jinete, más joven, se acomodó en la silla. «Buscamos a alguien», una muchacha morena de unos 24. «¿La ha visto Gage?», mantuvo el rifle firme. «Aquí no hay nadie más que yo», contestó. El mayor esbozó una mueca. «Curioso, escuchamos otra cosa». La mandíbula de Gage se endureció. Escucharon mal. Se hizo un silencio tenso, sin una brisa. Podía sentir la presencia de Nia detrás de la puerta. Sabía que estaba oyendo cada palabra. «¿Le molesta si echamos un vistazo?», preguntó el joven, aunque no sonaba a pregunta.
Sí me molesta, replicó Gage seco. Los dos hombres se miraron. El mayor escupió en la tierra. Ella robó algo. No debería andar por aquí. No gana nada ocultándola. Gage bajó del porche y alzó el rifle no para disparar, pero sí para dejar claro que podía hacerlo. El rastro sigue por allá, indicó con la cabeza hacia la llanura. Pueden seguirlo. O volver por donde vinieron, pero se largan sin tocar mi terreno. El más joven pareció a punto de discutir, pero el mayor le puso una mano en el brazo. Tras un largo momento le lanzó a Gage una mirada dura y giró su caballo. Esto no termina aquí, advirtió por encima del hombro. Entonces vengan preparados la próxima vez, replicó Gage. Se alejaron despacio, pero él mantuvo el rifle en alto hasta que no fueron más que puntos en el horizonte. Solo entonces lo bajó. El corazón todavía le latía con fuerza. Al abrir la puerta encontró a Nia en medio de la habitación, las manos apretadas a los costados. ¿Se fueron?, preguntó ella. Por ahora, respondió Gage. Ella avanzó y le quitó el rifle de las manos. Con cuidado ella dejó el rifle apoyado contra la pared. Luego, sin decir nada, rodeó la cintura de Gage con los brazos y apoyó el rostro en su pecho. Él se quedó inmóvil un instante. Después soltó un largo suspiro y posó una mano en la parte trasera de su cabeza. «Volverán», dijo en voz baja. «Lo sé», susurró ella. La sostuvo hasta que la tensión en sus hombros se disipó. Cuando por fin se apartó, sus ojos estaban secos pero firmes. Ya no los de alguien dispuesto a huir. «Yo también pelearé», dijo con sencillez. Gage la observó largo rato y asintió una sola vez. «Está bien», respondió. El resto del día transcurrió en un silencio intenso. Gage limpió el rifle y revisó la munición, dejando algunas balas listas para tomar en un segundo. Nia se movía con un propósito nuevo, afilando el cuchillo de cocina en la piedra húmeda y atándose el cabello para estar preparada. Esa noche, cuando se acostaron, ella no solo se acurrucó cerca de él, se pegó más, buscando no solo calor sino seguridad. Gage la abrazó sin dudar, su mano recorriendo la trenza como una promesa de que no permitiría que la arrebataran. El sueño tardó, pero cuando llegó fue profundo, como llega después de una decisión tomada. Por la mañana Gage ensilló temprano y le enseñó a Nia a cargar el rifle de repuesto. Ella escuchó atenta, con la mano firme al accionar el mecanismo. «Si vuelven te quedas adentro», dijo Gage. «Pero ten esto listo». Ella asintió sujetando el arma. Cuando lo dejó en su sitio, se acercó y lo besó, no como el beso tímido junto al fuego, sino con la certeza tranquila de quien sella un pacto silencioso. Gage apoyó la frente en la de ella y respiró su aroma, mezcla de humo, jabón y un leve rastro de guiso. Cuando se apartó, pronunció una sola palabra: «Quédate». «Me quedaré», dijo él. Y por primera vez comprendió que pelearía si eso significaba retenerla allí. La tarde siguiente, el viento se levantó llevando un silbido bajo entre los álamos del arroyo. Gage estaba en el patio apilando leña cuando volvió a verlos. Dos jinetes por el mismo sendero, esta vez avanzando más rápido. Entró a la cabaña y avisó con voz firme y breve. Regresaron. Nia ya estaba de pie junto a la mesa, el rifle apoyado en la silla. Su trenza apretada, el rostro decidido. No preguntó qué hacer, solo asintió. Tomó el rifle y se colocó en una esquina desde donde podía vigilar la puerta sin exponerse. Gage salió de nuevo y esperó. Esta vez no les habló. Los dejó acercarse hasta que el polvo de sus caballos se posó en el patio. El hombre mayor fue el primero en frenar, con el rostro más duro que antes. «Te dijimos que volveríamos», dijo. Gage apoyó el rifle sobre el antebrazo. «Y yo te dije que siguieran su camino». El más joven se inclinó en la silla, la mano cerca de la culata del revólver. «Ella se viene con nosotros. Puedes apartarte o ponerte en medio». La voz de Gage fue serena. «Ella se queda aquí». El momento se tensó, el viento arrastrando el resoplar de los caballos y el crujir del cuero. Entonces el mayor desmontó las botas, crujiendo sobre la tierra. Gage llevó el martillo del rifle hacia atrás con un clic que cortó el aire como un cuchillo. «Ni lo intentes», advirtió. El hombre se detuvo, los ojos entornados. «¿Dispararías por ella?», preguntó. La mandíbula de Gage se endureció. «Pruébame»,
Durante un largo instante nadie se movió. Luego el más joven maldijo y tiró de las riendas. «Vámonos», murmuró. El mayor lo miró un segundo más, escupió en la tierra y subió de nuevo a su montura. «Te buscaste problemas», Hollis dijo. Gage no respondió. Sostuvo el rifle en alto hasta que fueron solo puntos en el horizonte. Entonces lo bajó y dejó escapar el aire que mantenía contenido. Al entrar de nuevo Nia seguía allí el rifle listo. Tenía las manos firmes pero los ojos muy abiertos. «¿Se fueron?», preguntó. «Por ahora», contestó Gage. Ella cruzó la habitación con rapidez y dejó el arma a un lado. Luego se detuvo frente a él. Por un largo momento ninguno habló. Después ella le tomó el rostro con ambas manos y lo besó con fuerza. Gage dejó que el rifle resbalara contra la pared y la rodeó con los brazos acercándola. El beso fue intenso, lleno de todo lo que no habían dicho en las últimas semanas. Miedo, alivio y la certeza aguda de que quizá no tendrían otra oportunidad. Cuando se separaron, ella no retrocedió. Se quedó pegada a él, respirando deprisa, las manos todavía sobre su pecho. «¿Volverán?», preguntó. «Puede ser», admitió Gage. Su barbilla se alzó apenas. «Entonces seguimos preparados». Gage asintió. «Lo haremos». Esa noche la cabaña pareció más cálida que nunca, aunque el fuego no era mayor que de costumbre. Nia no solo compartió el catre. Se metió en él antes de que Gage se quitara las botas, sosteniendo la manta abierta en una invitación muda. Él la siguió acostándose de lado frente a ella. Durante un largo momento se miraron en la penumbra, con el chisporroteo del fuego como único sonido. Entonces Gage alargó la mano recorriendo con sus dedos ásperos la mejilla de Nia y descendiendo lentamente por la línea de su brazo. Al ver que ella no se apartaba, volvió a besarla, esta vez con más calma, y ella le respondió con una certeza silenciosa. Lo demás surgió sin palabras, como si las semanas de silencio los hubieran conducido a ese momento. Fue un encuentro pausado, delicado, lleno del mismo respeto atento que él le había mostrado desde la primera noche en que le dio refugio. Cuando todo terminó, permanecieron juntos, respirando al mismo ritmo en la oscuridad. Gage apoyó su frente contra la de ella, su mano sobre la de Nia, que descansaba en su pecho. «Estás a salvo», dijo en un susurro. Los labios de Nia se curvaron contra su hombro. «Contigo», respondió. Gage cerró los ojos y dejó que esas palabras lo llenaran como algo que no sabía que necesitaba. Afuera el viento amainó, dejando una quietud completa. Por primera vez la cabaña no solo parecía un refugio, era un verdadero hogar. La mañana después de que los jinetes se marcharan, Gage ya estaba afuera antes de que el sol asomara por la sierra. El suelo estaba helado bajo sus botas, el cielo de un azul pálido. Caminó a lo largo del cerco con el rifle al hombro, los ojos atentos al sendero. El silencio se sentía demasiado profundo. Adentro Nia ya había encendido el fuego y puesto el café a hervir. Cuando Gage entró de nuevo, ella estaba de pie junto a la mesa, el rifle al alcance. Lo miró esperando. «Volverán», dijo Gage. Ella asintió una sola vez. «Entonces nos preparamos». Pasaron el día alistándose. Gage apiló más leña junto a la cabaña, revisó cada cartucho 2 veces y engrasó el rifle hasta que el mecanismo quedó suave. Nia cocinó suficientes frijoles y pan para resistir varios días sin salir. Ya no se movía como una huésped. Aquella también era su casa, y la defendía con la misma determinación que él. Hacia el atardecer el viento se levantó, levantando polvo en el camino. Gage divisó a los jinetes antes de que llegaran al portón, y esta vez eran 3. Abrió la puerta y habló lo justo para que ella lo oyera. «Ahora son 3». El rostro de Nia no cambió. «Me quedo», dijo. Gage salió al porche y esperó el rifle listo. Los hombres entraron directo al patio sin disminuir el paso hasta quedar a distancia de voz. El barbudo desmontó primero sus botas, golpeando la tierra con fuerza. «Esta es tu última oportunidad, Hollis», dijo. «Entréganosla y nos iremos en paz». Gage negó con la cabeza. «Ella se queda aquí». La mandíbula del hombre se tensó. «Entonces la tomaremos por la fuerza». El más joven se inclinó para bajar y fue cuando Gage disparó. El tiro levantó polvo a un paso de la bota del hombre.
Inténtenlo, dijo con voz firme, y uno de ustedes no volverá a casa. El hombre se quedó helado con la mirada fija en él. La mano del barbudo quedó suspendida cerca del revólver, pero no lo sacó. Miró de Gage a la cabaña donde Nia estaba ahora en el umbral con el rifle en alto. «Ella no es de ustedes», afirmó Gage. «Márchense y no vuelvan». Durante un largo y tenso silencio nadie se movió. Luego el barbudo soltó una maldición, escupió en el polvo y se volvió hacia su caballo. «Vamos, no vale la pena», ordenó a los otros. Montaron y se alejaron. El sonido de los cascos se perdió hasta que el patio volvió a quedar en silencio. Gage permaneció firme hasta que desaparecieron de su vista y solo entonces bajó el rifle. Por primera vez en días, sus hombros se relajaron. Nia salió al porche con el rifle en las manos. Su respiración era rápida, pero sus manos estaban firmes. «¿Se fueron?», preguntó. «Se fueron», confirmó Gage. «Creo que para siempre». Ella bajó el arma con calma y la apoyó en la pared. Cuando lo miró, su rostro se iluminó con la primera sonrisa verdadera que él le veía, pequeña pero segura. «No me llevarán», dijo. No respondió Gage acercándose. «Nadie lo hará». Le apartó un mechón de cabello del rostro. Ella se inclinó hacia su caricia y lo abrazó. Gage la estrechó y el silencio alrededor dejó de ser tenso para volverse sereno, señal de que el peligro había pasado. Esa noche se sentaron juntos en el porche contemplando el sol ocultarse sobre la llanura. El cielo se tornó dorado, luego rojo y finalmente púrpura, mientras salían las estrellas. Gage rodeó sus hombros con el brazo y ella apoyó la cabeza en su pecho. «Esta es tu casa ahora», murmuró. Nia asintió encontrando su mano. «Sí», dijo, «mi hogar». Adentro la cabaña estaba cálida, el fuego chisporroteando constante. Cuando entraron, ella encendió la lámpara y se movió por la habitación con soltura como quien pertenece al lugar. Volvieron a compartir el catre, pero esa noche no hubo dudas ni espacio entre los dos. El mundo exterior había quedado lejos. Y por primera vez desde aquella noche, en que se coló bajo su manta, Gage respiró sin esperar el próximo golpe en la puerta. La besó despacio antes de dormir, y ella respondió con un beso que dejó su mano reposando sobre su corazón. Al amanecer, el aire estaba quieto y el cielo despejado. Gage salió con su café mirando cómo la primera luz tocaba el horizonte. Detrás de él, Nia salió descalza envuelta en una manta y se puso a su lado. ¿No hablaron? No hacía falta. La tierra se extendía inmensa y libre frente a ellos, y por primera vez sentían que les pertenecía.